Seguimos en Puerta 360, transmitiendo, por supuesto, como todos los días desde 360.travel. En esta oportunidad vamos a viajar juntos a nuestra queridísima Colombia para comunicarnos con Carlos Ariel García, quien es director y cofundador de Caguán Expeditions. Muy bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, María Eugenia, muchas gracias. Muy bien, todo bien por acá y muy contento de esta invitación. Muchísimas gracias. No, a ti por el tiempo brindado realmente. Contanos un poco primero, Carlos, ubícanos dónde se encuentra Caguán Expeditions, o más bien, mejor dicho, en qué lugar geográfico realiza sus actividades. Bueno, nosotros estamos ubicados en el departamento del Caquetá, en Colombia. Esto es al sur, esto es la cordillera de los Andes. En Colombia se divide en tres, es decir, la cordillera oriental, y es toda la cara de la cordillera que empieza a descolgar a la Amazonía. Entonces es un territorio piedemonte amazónico, donde puedes encontrar mucha diversidad, mucha riqueza hídrica y pues un estado de conservación muy importante. Entonces es un lugar que estaba, digamos, en tiempos del conflicto como bastante inaccesible, no se podía casi como entrar, visitar, y pues ahora recientemente, digamos, con todas las dificultades también a partir de un proceso de paz, pues recientemente hemos venido organizando algunas experiencias y programas ahí en una zona, pues que de alguna manera siempre ha sido como muy histórica por diferentes motivos en Colombia. Contanos un poco más, Carlos, cómo fue ese proceso. Esto tiene que ver con el surgimiento de Caguán Expeditions, que es esta agencia. Contanos cómo surge la agencia, con qué objetivos y con qué filosofía, y también vinculándonos con este proceso de paz, justamente del que estás hablando, tan importante y tan interesante para el territorio. Bueno, pues Surge es una iniciativa compuesta por excombatientes, comunidades locales y profesionales de algunas partes del país, y surge en el 2017 cuando se termina toda la fase de dejación de armas por parte de las FARC-EP, lo que hoy en día ya son, digamos, en el marco del acuerdo de paz, ya son un partido político. Entonces, pues, en ese momento, por diferentes situaciones y circunstancias, yo estuve trabajando, acompañando todo este proceso, y en algún momento se nos ocurrió, por diferentes ideas y conversaciones, de hacerle una prueba de rafting a estos ríos. Y bueno, lo tomamos un poco como en broma, pero cuando nos dimos cuenta que en realidad la cosa podía funcionar bien, pues decidimos como preguntarnos como, bueno, ¿esto qué era? Y de alguna manera, pues a partir de ese momento como que iniciamos más bien como a pensar o a diseñar cómo el turismo podía empezar a complementar todo un territorio que empezaba a intentar a transformarse, a salir de una guerra. Y un territorio que, como te decía, pues es geográficamente muy rico, tiene mucha naturaleza, diversidad, y entonces pues aprovecharlo de una manera sostenible, además porque estamos en una zona de reserva campesina, que es, digamos, una figura de ordenamiento territorial aquí en Colombia, donde se busca que sean los campesinos quienes tengan su autonomía y sean tierras con vocación agrícola. Bien, Carlos, muy claro e importante poder difundir este proceso que se ha vivido realmente en Colombia y cómo se ha ido transformando cada uno de estos lugares. Los invito a todos y a todas a que visiten caguanexpeditions.co para saber más sobre las actividades que podemos realizar con ellos. Y bueno, y justamente quería que indaguemos un poco en eso, Carlos, en las actividades, servicios y experiencias que brinda Caguán, y cuáles son las diferencias quizás entre estas tres categorías. Bueno, pues nosotros estamos ofreciendo, tal como lo dices, experiencias, programas y actividades, ¿no? En esta región, que es la región del Pato, en la vereda Miravalle, en San Vicente del Caguán, Caquetá. Ahí ofrecemos experiencias que pueden ser desde un día hasta 4 o más días, según un tiempo también y el interés de las personas. Trabajamos diferentes líneas o en diferentes actividades de turismo, como es el turismo de naturaleza, donde hacemos observación de flora, fauna, visitas también a proyectos productivos de reincorporación,
Visitamos también algunas familias locales que viven en la vereda, como dar esos espacios de encuentro, creemos que es muy importante. Y en la parte también de aventura, pues hacemos rafting, clase de 1 hasta 4, tenemos muy buenos rápidos en el río Pato, hacemos expediciones a la naturaleza, estamos vecinos de un parque nacional, que es el Parque Nacional Picachos. Y en temas de memoria histórica lo que buscamos es un poco como abrir momentos o espacios para que esas voces que estuvieron siempre como ocultas o digamos calladas por el conflicto, que quedaron en el medio, otros desde otras orillas, como fueron también los combatientes en su momento de esa guerrilla, que puedan decir de voz directa propia como cuál es su verdad, su percepción también sobre lo que fue el conflicto, la guerra y hoy en día la construcción de paz. Entonces como que eso lo hacemos a través de visitas a un museo, unos recorridos por el espacio, también son unos cineforos y actividades que programamos con los grupos. Entonces esto lo combinamos en actividades de 1 a 4 días y tenemos diferentes programas y actividades. Muy bueno, muy interesante realmente. Me gustaría saber un poco más acerca de qué son estas visitas académicas y científicas. Pues creemos que la oportunidad que da viajar, porque en Colombia de alguna manera la guerra se vivió diferente para la parte rural y diferente para la parte urbana. Mucha gente vio la guerra por la televisión y la vio o supo de alguien cercano que le llegó, pero la gente también del campo fue la que la vivió de una manera más directa, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros creemos que ahí hay una gran potencialidad como para construir país a partir de esas diferencias, de contarnos las historias, y vemos, por ejemplo, que los colegios, las universidades, son, digamos, como unos amigos, una red totalmente de apoyo de todo esto, porque, digamos, se pueden enmarcar sus visitas de naturaleza también con temas con un poco más sociales, de historia, de memoria frente a lo que ha sido el conflicto, y entonces nos hemos venido dando cuenta que las universidades, por ejemplo, como le hemos trabajado, hacen sus prácticas o mandan sus practicantes también con nosotros, pues un lado por la parte, digamos, empresarial, pero también se llevan todo ese mundo, digamos, de lo que es conocer una zona propiamente que está saliendo de un conflicto para ese mundo urbano. Eso creo que genera como una transformación bien importante, ¿sí? Y entonces allí también hay muchas opciones de profundización académica, bien sea en temas, por ejemplo, de sostenibilidad a partir de producción, de sistemas productivos, porque hay acuaponía, piscicultura, siembra de plátano, también algunas hortalizas y, digamos, cultivos de pancoger que llamamos. También están temas de producción de energías limpias a partir de paneles y energías fotovoltaicas, o también un hidrotornillo que se busca producir electricidad a partir de la corriente del río Pato. Entonces estamos como construyendo también ojalá un modelo de aldea sostenible de alguna manera, pero con un enfoque grande, digamos, de desarrollo local, de reconciliación, de contar otra historia y aprovechar los encuentros para transformar personas, para transformar gente y para acercar los mundos urbanos y los mundos rurales, que creemos que es parte de ahí también donde hay mucho circuito todavía en la sociedad. Bien, vinculado con esto mismo que estás diciendo, Carlos, me gustaría saber un poco más cómo es su trabajo con la comunidad, ¿no? Que es, obviamente es algo que lleva tiempo, que lo vienen realizando hace tiempo, es un esfuerzo mancomunado. Contanos un poco cómo se lleva adelante este trabajo y cuáles son las actividades quizás que se realizan estrictamente así de la mano con el habitante de ese lugar. Bien, digamos esa parte comunitaria, sí. Eso ha sido como uno de los elementos que, por lo que hemos procurado siempre poner como en el centro, ¿sí? Entonces hay que mencionar que la empresa como tal, que somos una empresa, la mayor participación de esta empresa, la mayoritaria, son población excombatiente y comunidades locales, ¿sí? Digamos, los que somos de afuera de alguna manera o traemos una historia diferente, somos la participación minoritaria. Entonces, de entrada allí ya hay como una garantía de que todo lo que se hace empodera directamente a la comunidad porque son los dueños de su empresa, ¿sí? Comunidades, tanto excombatientes como... Pero adicional el modelo, digamos, cómo funcionamos, cómo operamos, es que en la medida que tenemos clientes, que tenemos flujo de visitantes, que tenemos turistas,
pues pagamos unos servicios a las personas que brindan los servicios de hospedaje, de alimentación, de las guianzas, algunos líderes de procesos como bueno, la operación, cosas puntuales, apoyo, porque tenemos una logística fuerte. Entonces, todo eso, digamos, inmediatamente, pues ya ellos están recibiendo un dinero por los servicios, pero también, por ejemplo, cuando hacemos senderos y todo esto vinculamos a las comunidades que están cercanas, entonces en el medio de un sendero, pues una casa de un campesino se para uno a tomar un tinto, o se para uno también a de repente a comer una fruta, luego también en otras, por ejemplo, es a ver todo el proceso de la leche y después, por ejemplo, pues nosotros también contribuimos con ellos de diferentes maneras. Y siempre que podemos buscar cómo articular comunidades en la parte urbana, trabajamos con colectivos juveniles. Entonces creemos que nos gusta como visibilizar mucho que una de las potencias o fuerza que tiene este tipo de apuestas por el turismo es resaltar también la organización comunitaria que existe en estos lugares, porque como fueron lugares que estuvieron todo el tiempo, digamos, sometidos al conflicto armado, una guerra, pues también las comunidades desarrollaron como mecanismos propios de organizarse para decirle a los actores armados, con ninguno de los dos, déjenme a mí tranquilo, ¿cierto? Entonces, esta misma organización es muy valiosa como potenciarla, recogerla y seguirla trabajando a todos esos niveles. Entonces, creo que eso rápidamente se da en un territorio como esos, donde tiene gente así como tan resiliente y como tan, digamos, todo el tiempo como tan apasionada por la vida, que yo creo que es como lo importante también. Sí, totalmente coincido con lo que estás diciendo. Y bueno, y en este caso, en particular, ¿no? Por la realidad que ha vivido este territorio, pero también en general con el turismo, ¿no? La necesidad se está planteando muchísimo actualmente. De hecho, la entrevista anterior que la tuvimos con un académico chileno que justamente planteaba las dificultades que están viviendo los estudiantes de turismo frente a una realidad en la que no saben si va a seguir habiendo turismo o no lo va a haber. Las personas que están trabajando en el turismo, como es su caso, como es este caso de Caguán Expeditions, sabemos perfectamente que es una oportunidad, una situación que nos pone de frente a la innovación de nuestras propuestas y no frente a un fin, porque el turismo no se va a acabar absolutamente, pero sí me interesaría hablar ya más en la generalidad del turismo, cómo viven las comunidades locales y también ustedes, por supuesto, desde la agencia, esta realidad en la que estamos, que nos pone en el lugar de, sin falta, tener que preservar el ambiente, ¿no?, en el que estamos proponiendo visitar. ¿Cómo viven ustedes y con las comunidades esta situación de decir, quiero proponer esta experiencia turística en mi lugar, pero de una manera que no impacte negativamente en el territorio? Sí, correcto. Pues creo que desde el inicio como hemos buscado que sea casi por voluntad propia de las comunidades quienes dijeron queremos conocer, queremos saber qué es ese mundo del turismo, ¿cierto? Pues si bien hay una organización campesina muy grande y muy fuerte y su vocación es propiamente campesina, productores de frijol, de plátano, de yuca, ¿sí? Uh-huh. Digamos, con todo el proceso de paz también y como con ese primer intercambio que se empieza a dar también hacia un mundo, pues no primeros intercambios, pero como un intercambio mucho más, con mayores condiciones hacia un mundo exterior, creo que también llegan un poco un par de nuevas ideas, pues, es decir, el tema de hacer rafting en un río no surgió propiamente de ellos, surgió de una propuesta, pero que fue bien acogida y hubo apertura o momentos para conectar esas partes, ¿cierto? Para complementar. Claro. Pero un poco para volver al tema de la, digamos, de la necesidad como de conservar ese enfoque, yo pienso que la importancia es que las mismas comunidades identifiquen que quieren hacer turismo, ¿cierto? Y también desde el inicio mostrar como ese mundo del turismo que también trae cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Para esas comunidades, ¿cierto? Pero también empezar a diseñar cuál es el tipo de turismo que se quiere, claro. Como irlo haciendo de una manera muy despacio, más comprender también que concretamente con esa población no están inmediatamente pasar de una vida armada a ser guías de turismo. Eso es todo un proceso, entonces primero hay que resolver una propia vida personal. Totalmente. Y víctimas y una zona que todavía no tiene estado. Entonces son unos desafíos permanentes todo el tiempo,
pero lo bueno es que también las mismas comunidades han visto que en el turismo, que en ese encuentro que se da, se construye mucha red, ¿sí? Y aquí un poco para tocar ese tema, que el turismo yo creo que hoy en día también está cambiando, es por lo mismo, porque el privilegio que cada vez nos da pues este mundo así en pandemia o pospandemia o no sé, es que viajar pues se lo va a pensar uno un poco más, pero entonces cada vez la posibilidad o el privilegio de poder viajar tiene que ir un poco más allá y no puede quedarse simplemente como en una sensación o una experiencia de confort, comodidad o de simplemente como de realización personal. Está bien, pero creo que eso tiene que ir un poco más allá y tiene que llevar a las personas a comprometerse como con cambios sociales a partir de esos encuentros, porque sí, porque hay muchas cosas ahí detrás. Entonces, esas visiones de turismo y todo eso, la idea también posicionarlas, pues ha sido todo un desafío en territorios que han tenido también ilegalidad en gran sentido. Entonces es un proceso, pero lo bueno es que siempre y cuando las comunidades vayan como viendo que ese puede ser un canal, yo creo que hay personas que estamos como dispuestos, hay mucha gente que está dispuesta a acompañar como ese tipo, digamos, de decisiones, ¿cierto? Pero sí creo también que tiene que ser como un encuentro permanente entre, de allá solos, como decimos hay veces, ambas partes nos necesitamos, eso ha sido claro, como, y darnos cuenta en la ciudad también de muchas malas prácticas a partir de esas posibilidades de viajar, como de construir muchas cosas que venimos haciendo mal, ¿no? Que de verdad viajar se convierta como en algo que después no te deje bien en una ciudad donde muchas cosas suceden de formas que no son, no deberían. Muy bueno, muchas gracias por la reflexión. Realmente es importante poder poner sobre la mesa estos temas, digamos. Quisiera saber, por último, Carlos, obviamente quizás pensemos pre-pandemia, ¿de dónde provenían la mayor parte de los visitantes que llegaban? Bueno, pues fuimos empezando de manera muy gradual, muy gradual. Nuestra historia es que arrancamos por cuenta propia, ¿sí? Es decir, una vez pasa la dejación de armas, pues entonces dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos que comprar un bote y unos equipos, unos chalecos y empezar a formar unos muchachos. Y en esta cuenta, digamos, así duramos nosotros por cuenta propia casi como unos 6, 7 meses, pero también cuando en medio de todo este proceso la misión de verificación de las Naciones Unidas ve un poco y se acerca a lo que estamos haciendo, pues también como que llama a aliados y personas a que acompañen el proyecto, entre esos Costa Rica, y ya a partir de ese momento, cuando iniciamos propiamente como a formar como unos guías certificados bajo una norma técnica de seguridad y logramos como una certificación para operar en el tema del rafting, siempre nos demoramos como un año. Entonces, a partir de ese momento, digamos desde finales del 2018, a la fecha nosotros hemos recibido aproximadamente entre unos 300 o 500 visitantes, ¿sí? En diferentes, no han sido muchos, han sido en realidad pocos porque muchos de ellos también eran grupos que iban a mirar lo que hacíamos, Claro. ¿sí? Como de alguna manera como personas un poco conejillos de indias en el buen sentido, que iban a mirar y confiaban mucho en los guías y todo eso, pero propiamente después de esto podemos decir que esas 300 personas que ya empezaron, digamos, a visitar a través de propiamente de una manera oficial con una empresa pagando un programa y todo, de esas 300 un dato interesante es que el 60% vienen siendo mujeres. Y la relación es que un 80% personas de las ciudades principales de Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, de algunas otras ciudades y tal vez un 15% algunos extranjeros y el 5% de la población local del Caquetá. Esa es un poco como la relación que tenemos. Y pues ahorita pues veníamos trabajando así bien, la gente estaba preguntando mucho cuando pues llega la pandemia y ahí definitivamente pues también nos enfriamos un poco y tuvimos pues que siempre parar hasta ahora que estamos nuevamente reactivando y retomando como diferentes actividades, como el festival de rafting, realizamos un festival de rafting en San Vicente el 7 y 8 de noviembre pasado, remadas simbólicas por diversidad, reconciliación, y estamos como dándole muy fuerte al tema de rafting como también un símbolo, como para ir transformando diferentes cosas allá en el territorio. Hay mucho por reflexionar alrededor de lo que es
estar juntos en un mismo bote remando a la vez, no importa quién sea, cómo sea. Entonces estamos aprovechando eso mucho para seguir transformando un territorio pues que sigue en medio, digamos, de un conflicto en Colombia, pero que también hay mucha gente pues que busca como todo lo contrario, como traer como más bien eso, como desarrollo sostenible, paz otro tipo de desarrollo, ¿no? Otro tipo de visión frente a eso. Tal cual. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente muy bueno, muy productivo poder conocer Caguán Expeditions, la realidad que se vive en ese territorio, las propuestas y cómo vienen trabajando. Así que gracias nuevamente por brindarnos tu tiempo y toda esta información. No, María Eugenia, a ti muchas gracias y a todos ustedes, a 360 Travel por la invitación y a todos los amigos y amigas pues que nos escucharon. Invitarlos, sí, a que nos visiten. Cuando puedan también llámenos o búsquennos, estaremos como muy contentos de recibirlos y contarles. Y ahí saben ustedes, estamos en redes como Caguán Expeditions y pues esperamos pues que se animen a conocer y a visitar. Que así sea. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.